Buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy día estamos en la quinta semana de clase. Nos toca ver tema de fracciones, pero lo vamos a ver en dos partes. El tema de fracciones, Buenos vamos a días, empezar. profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar viendo lo que es la definición de fracción, ¿no? Por ahí algunas propiedades. Buenos días, buenos días. Y luego ya vamos a ver en una segunda parte lo que es fracción generatriz, que también hay muchos problemas con fracción generatriz, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos, ¿sí? Empezamos de una vez. Ya saben, antes de empezar, perdón, ya saben que en cualquier momento, si hubiera algo que no se entiende, tienen alguna duda, alguna consulta, me dicen. No, pueden activar su audio, me dice, profesor, esta parte no entendí, profesor, puede repetir o no, o nos puede dar un ejemplo más, ¿no? Lo que sea necesario para que no haya dudas. Y si no tienen audio, pues pueden escribirlo en el chat. Yo de ratito en ratito regreso a leer el chat, ¿sí? Muy bien, ahora sí, empezamos. Comparto pantalla, a ver. También si se pusiera, pues, en algún momento lento la internet, se congela, me avisan. Y primero empezamos diciendo qué cosas son los números racionales. Ojo, nosotros vamos a decir que los números racionales son aquellos que tienen la forma de un cociente, ¿no? Entre dos enteros, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice el número racional un medio, menos 3/5, menos 7, 5. Entonces uno dice, profesor, pero ¿por qué menos 7 es un número racional? ¿No? Es que el número menos 7 tú lo puedes escribir, por ejemplo, ¿no? Como menos 7 sobre 1. Tiene la forma de un cociente entre dos enteros. El número 5 lo mismo, ¿no? Le podemos dar forma, sí, o 5 entre 1, 10 entre 2. O sea, se le puede dar forma a un cociente entre dos enteros. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, otro número racional de repente 0,3333 así infinito, ¿no? Este sería un tercio, o sea, también se le puede dar forma de un cociente entre dos enteros. Pero el número, por ejemplo, pi cuartos, o el número raíz de 3 sobre 2, etcétera, estos numeritos no son números racionales. ¿Por qué pi cuartos no es un número racional si tiene la forma de un cociente? Porque tiene que ser un cociente entre dos enteros. ¿Por qué raíz de 3 sobre 2 no es un número racional? Porque tiene que ser cociente entre dos enteros. ¿De acuerdo? Ahora, con esto ya podemos definir lo que es fracción. Una fracción, ojo que el término fracción es como el conjunto, es como los números naturales, o sea, no todos están de acuerdo en la definición de fracción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace unas semanas vimos lo que eran naturales, en la empresa Marcos consideramos que empieza de cero. Hay otras instituciones donde empieza en uno, en dos, no, en uno, en uno, ¿no? Entonces, eh, no se han puesto de acuerdo los autores, pero ustedes tienen que trabajarlo de acuerdo al lugar donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, si en San Marcos consideramos este cero. Entonces, la fracción, por ejemplo, lo vamos a considerar así. Una fracción es un número racional cuyos términos son positivos. O sea, la única condición es que los términos de ese número racional sean positivos, pero tiene que ser, en primer lugar, un número racional. Por ejemplo, si yo digo 10 sextos, ¿es un número racional? Sí. ¿Sus términos son positivos? Sí. Entonces, esto es una fracción. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo 5 novenos. ¿Es un número racional? Sí. ¿Sus términos son positivos? Sí. Esto también es fracción. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo dijera 12 cuartos? También es un número racional. Términos son positivos, entonces también va a ser considerado fracción. Ahora uno puede decir, pero profesor, 12 cuartos es 3. ¿3 es una fracción? Sí. Según esta definición, sí es fracción. ¿No? La única condición es que sea un número racional y que sus términos sean positivos. Entonces, un medio, 5 tercios, 7, 10 quintos, todos ellos son considerados fracciones. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver algunas definiciones fáciles de comprender
por ejemplo, el que es fracción propia, simplemente una fracción propia es aquella cuyo valor numérico es menor a la unidad, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, una fracción, le puedes dar la forma de a sobre b, y esto es menor a 1, ¿no? Para que sea propia, tiene que ser menor a 1. Es decir, si nosotros el b pasa a multiplicar a menor a b, entonces nosotros tendríamos que, para que una fracción sea propia, el numerador tiene que ser menor al denominador, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es? Por ejemplo, ahí podemos poner 2 octavos, 3 quintos, 6 novenos, 10 veinteavos, todos ellos son fracciones propias. Ahora, impropia sería cuando su valor numérico es mayor a 1. Esa será impropia, valor numérico mayor a 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? 4 tercios sería impropia, pues este es mayor a 1. 5 medios es impropia, pues es mayor a 1. ¿No? Propia cuando es menor a 1, impropia cuando es mayor a 1. ¿Qué cosa será una fracción irreducible? Es aquella, ¿no? Dice, cuyos términos son PESI. En la clase pasada vimos ya lo que eran números PESI. Números PESI eran aquellos números que tienen solamente a la unidad como divisor común. Es el único. Por ejemplo, ¿no? 8 no es primo, ¿no? 8 no es primo. 9 no es primo, pero 8 y 9 son PESI. Entonces, si yo tengo una fracción donde sus términos son 8 y 9, este sería una fracción irreducible. Los términos son PESI. Eso significa que ya no se puede reducir. Ya no hay nada para reducir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un cuarto, 3 quintos, 16 veinticincoavos. Por ejemplo, 16 no es primo, 25 tampoco. Pero 16 veinticincoavos sí forma una fracción irreducible, porque 16 y 25 son PESI. Lo mismo con 10 tercios. Muy bien. Y otro concepto también importante viene a ser el de las fracciones equivalentes. ¿Cuándo diremos que dos fracciones son equivalentes? Cuando tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, todas estas fracciones son equivalentes. 2 tercios, 4 sextos, 6 novenos, 8, todos tienen el mismo valor numérico. Es más, si tú en la segunda fracción, por ejemplo, le cancelas mitad, te queda 2 tercios. Acá cancelas tercia, te queda 2 tercios. Acá cancelas cuarta, te queda 2 tercios. Por eso todos tienen el mismo valor numérico. Todos nos va a 0,6, 6, 6, etc. Entonces, cuando dos fracciones tienen el mismo valor numérico, se dice que son equivalentes. Ahora, hay problemas donde te dice una fracción equivalente, por ejemplo, una fracción equivalente a 6 novenos es tal que la suma de sus términos es 30, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, lo que uno tendría que hacer, un instante, si te dice una fracción equivalente a 6 novenos, lo que tendrían que hacer en primer lugar es simplificarla. Lo simplifican, por ejemplo, acá le cancelan tercia a tercia y te queda 2 tercios. Entonces, a 2 tercios, que ya es la fracción irreducible, ahí le ponen una constante. Entonces, la fracción equivalente a 6 novenos sería 2K sobre 3K, donde K puede tomar cualquier valor entero positivo. Entonces, ¿cuántas fracciones equivalentes a 6 novenos habrá? Infinitas. Cuando K vale 1, una fracción, cuando K vale 2, otra, cuando K vale 3, K vale 4, K vale 5, etc. Entonces, siempre cuando te digan una fracción equivalente a tal fracción, lo primero que tienes que hacer es reducirla, y una vez que esté ya reducida, le agregas la constante. Y la fracción equivalente siempre va a tener esa forma. ¿Sí? A ver, entonces lo dejo un instante ahí. De repente hay alguna pregunta con respecto a las definiciones. ¿Todo claro hasta ahí entonces? Ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver algunas propiedades. A ver, por ejemplo, recordemos un poquito la clase pasada, ¿sí? Vamos a recordar un poquito la clase pasada. Imagínense que nosotros tenemos acá un camino y el camino tiene una longitud de, por ejemplo, ¿no? Ya está.
Longitudes. Y nosotros colocamos, por ejemplo, a un lado del camino colocamos estacas cada 20 metros. 20 metros, 20 metros, 20, comienzo a colocar estacas cada 20 metros. Si yo quiero que haya una al inicio y una al final, ¿qué debería cumplir D? A ver, ¿quién me dice? Para garantizar que haya una estaca al inicio y una al final. Les pregunto algo más fácil. Imagínate que D sea 190 metros. Si yo voy colocando cada 20, cada 20, cada 20, ¿habrá una al inicio y una al final o no se puede? Esto vimos en la clase pasada. Múltiplo de 20, así es. Muy bien. Múltiplo de 20. Y si yo al frente voy a colocar estacas cada 30, miren, acá coloco cada 30, ¿no? Cada 30 voy colocando. Y yo quiero que haya uno al inicio y uno al final. Entonces, esa distancia D tiene que ser múltiplo de 30. Ahora les pregunto, si D es múltiplo de 20 y múltiplo de 30, ¿es múltiplo de quién? Nosotros vimos como propiedad que si es múltiplo de 20 y múltiplo de 30, ese es un múltiplo común, ¿no? Ojo, si es múltiplo de 20 y múltiplo de 30, es un múltiplo común. ¿Y cómo se le llama o qué propiedad cumplían los múltiplos comunes? Todos los múltiplos comunes eran múltiplos del menor. ¿Y cómo se le llamaba al menor? Al menor se llamaba mínimo común múltiplo. Entonces, si es múltiplo de 20 y de 30, es múltiplo del mínimo común múltiplo de 20 y 30, o sea, múltiplo de... Estamos calentando recién, creo, ¿no? 600, profe. No, no, mínimo común múltiplo, 60. 60. Ah, yo pensaba que decía múltiplo, no, mínimo con múltiplo. Múltiplo, pues, si es múltiplo de Escuché, 20, escuché múltiplo nomás. múltiplo. Si es múltiplo de 20 y es múltiplo de 30, es múltiplo del mínimo común múltiplo de 20 y 30. Ese mínimo común múltiplo es Mínimo con múltiplo. 60. ¿Sí? Pero miren, ahora vamos a cambiar la figura. Vamos a cambiar la figura. A ver, ¿cómo así, profe? Miren, voy a colocar estacas, pero ya no cada 20 metros. Digamos, voy a colocar a un lado estacas cada 4/5 de kilómetro. ¿Se puede colocar estacas cada 4/5 de kilómetro? Claro que sí. Entonces, si yo voy a colocar cada 4/5 de kilómetro, ¿qué condición debería cumplir D? Que es divisible entre 5, profesor. A ver, no, a ver, un momentito. Cuando era 20, colocaba cada 20, 20, 20, múltiplo de 20. Ahora, cada 4/5 de kilómetro, 4/5, 4/5, ¿cuánto? Entonces, ¿qué debería ser? Múltiplo de 4/5. Claro, múltiplo de 4/5. ¿No? ¿Nunca les han enseñado los múltiplos de 4/5? Es 4/5 por 1, 4/5 por 2, 4/5 por 3, 4/5 por 4. O sea, un múltiplo de una fracción existe. Tiene que ser 4/5 por un número entero. O sea, los múltiplos de 4/5, 4/5 por 1, 4/5 por 2, 4/5 por 3. Si tú multiplicas 4/5 por un tercio, ese no es múltiplo de 4/5. Tiene que ser 4/5 por un entero. Y al frente, por ejemplo, colocamos estacas cada 2 tercios. 2 tercios de kilómetro, una estaca. 2 tercios de kilómetro, otra estaca. Entonces, D también tendría que ser múltiplo de 2 tercios. Y entonces, como D es múltiplo de los dos, entonces D viene a ser múltiplo del menor de los múltiplos comunes. Porque D es un múltiplo común. Y ese menor se llama mínimo con múltiplo. Entonces, existen los múltiplos comunes. Si nosotros teníamos, por ejemplo, recordando que A es múltiplo de B, entonces B es divisor de A. O sea, si hay múltiplos, hay divisores. Si hay múltiplos comunes, también hay divisores comunes. Al menor de los múltiplos comunes se llama mínimo con múltiplo.
Al mayor de los divisores comunes se le llama máximo común divisor. Y son fáciles de calcular. Miren, por ejemplo, acá. Supongamos que tenemos fracciones irreducibles. El máximo común divisor, miren cómo lo calculamos. El máximo común divisor viene a ser máximo común divisor de todos los numeradores entre mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, acá. Si nosotros acá hubiéramos querido calcular, por ejemplo, ¿no? El máximo común divisor, a ver, máximo común divisor, ¿de quién? De 4/5 y de 2/3. Este sería máximo común divisor de 4 y 2 dividido entre mínimo común múltiplo de 5 y 3. Máximo común divisor de 4 y 2 es 2. Mínimo común múltiplo de 5 y 3, como son P, si es el producto, 15, o sea, nos da 2/15. 2/15 es el mayor de los divisores comunes. Pero, ¿qué significa que sea divisor común? Significa que los divide a los dos números. ¿Qué significa que los divida? Que si yo hago la división, nos da un número entero. O sea, con eso estamos diciendo que si nosotros, por ejemplo, dividimos el primer número, 4/5, entre 2/15, nos va a dar un número entero. Vamos a ver. Cancelo, a ver, 4 se cancela, el 5 me queda 3, cancelo mitad, 6. No es un número entero, por eso es un divisor. Si no nos diera un número entero, no sería divisor. Ahora, si yo divido, por ejemplo, 2/3, el otro número, entre 2/15, se cancela el 2, quinta, me quedaría 5. En ambos nos da un número entero. Entonces, por eso nosotros decimos que 2/15 es un divisor común, porque es divisor de 4/5 y es divisor de 2/3. ¿De acuerdo? Se fue la señal. A ver. Eh, sí, se me desconectó un instante, creo, ¿no? Vamos a retomar. Ah, ya sé por qué. Un momentito, sí, voy a conectar, creo. Listo, ahora sí. Estábamos viendo ya la propiedad y ya habíamos calculado el máximo común divisor y ahora el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se hace? Primero mínimo común múltiplo de los numeradores entre máximo común divisor de los denominadores. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Digamos que quisiéramos sacar el mínimo común múltiplo de 4/5 y de 2/3, nos daba mínimo común múltiplo de 4 y 2 entre máximo común divisor de 5 y 3. Mínimo común Profesor, múltiplo de 4 y 12. Dime, profesor, mínimo con múltiplo de cuatro y 2 no es 4. 4 he puesto. Profe, en el anterior puso 2. En el anterior era máximo común divisor. No, el mismo, usted había puesto mínimo como múltiplo y había puesto 2. Quiero que prestes atención acá a la fórmula. Cuando yo quiero hallar máximo común divisor, primero, ¿quién va? Máximo común divisor. Y cuando yo quiero hallar mínimo común múltiplo, primero, ¿quién va? Mínimo común múltiplo. Ahora estoy hallando mínimo común múltiplo. Ah, ya entendí.
Muy bien. Entonces, y abajo va máximo común divisor de 5 y 3, que sería 1, o sea, nos quedaría 4. ¿Se acuerdan que a un lado del camino colocamos esta cada 4 quintos y al otro lado cada 2 tercios? Entonces, tiene que ser múltiplo común, y los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿Y cuál es el menor de los múltiplos comunes? Es 4. Es 4. ¿De acuerdo? Y cumple todas las propiedades. Por ejemplo, habíamos visto que si multiplicábamos el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, nos daba el producto de los números. Se cumple también. O sea, hace un instante acabamos de calcular el máximo común divisor de 4 quintos y de 2 tercios, ¿no? ¿Y cuánto nos había salido? Nos había salido 2 quinceavos. Y tenemos entonces máximo común divisor y mínimo común múltiplo. La propiedad que vimos la clase pasada nos decía que si yo multiplico el máximo común divisor de dos números por el mínimo común múltiplo de los mismos números, entonces nos da el producto de los números. O sea, nos tiene que dar 4 quintos por 2 tercios. A ver, vamos a verificar eso. Vamos a verificar eso. Máximo común divisor. ¿Cuánto nos ha salido? 2 quinceavos. Mínimo común múltiplo nos ha salido 4. ¿Cuánto es el producto? El producto es 8 quinceavos. Y si al otro lado nosotros también calculamos el producto, también nos da 8 quinceavos. Por eso decía, se cumple todas las propiedades que nosotros hemos visto para máximo común divisor y para mínimo común múltiplo. De número entero, ahora de fracciones. Muy bien. Este ejemplo me parece que está acá desarrollado así, igualito, lo que hemos visto. Ahora, una propiedad más, si nosotros tenemos dos fracciones irreducibles, entonces nos dice, si la suma de dos fracciones irreducibles resulta un número entero positivo, entonces las fracciones son homogéneas. ¿Qué significa fracciones homogéneas? Significa que tienen el mismo denominador. O sea, no dice, si A más C más, perdón, A sobre B más C sobre D es igual a K y K es un número entero, entonces B y D son iguales. O sea, la única posibilidad que dos fracciones irreducibles sumen un número entero es que tengan el mismo denominador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Estoy, se me va el cuadradito. A ver, por ejemplo, ¿están ahí todavía ahorita? ¿Me están escuchando? Creo que voy a tener. Sí, Sí, profesor. profe, ¿Sí? sí, profe, se te Ya, escucha. es que el Sí se le cuadradito, escucha, profesor. muy bien, el cuadradito que es para manejar el micrófono, el audio, se me ha desaparecido y me salió una señal, pensé que se había desconectado. Ya, solamente para terminar esta parte, por ejemplo, si yo tengo 3 séptimos más A sobre B, suma un número entero, inmediatamente B es igual a 7. Inmediatamente. O sea, la única posibilidad que dos fracciones sumen un entero es que tengan el mismo denominador. Muy bien, esa es la segunda propiedad. Con esto ya vamos a empezar a desarrollar los problemas. Nos falta ver un poquito acerca de indicador de Euler, eso porque lo vamos a usar en un problema, pero hasta aquí hay alguna consulta. Todo claro, profesor. Vamos a terminar entonces, me había faltado esto, indicador de Euler o función de Euler. Profe, ¿qué cosa es el indicador de Euler? A ver, mira, me parece es muy fácil, pero tienen que entender bien el concepto. Dice así, la función de Euler o indicador de Euler para un número positivo se simboliza de esta manera, así como que fuera una función, phi de n, en vez de ponerle f de n, phi de n. La letra del vacío, ¿no? Esa es la letra es phi. Muy bien, pero ¿qué cosa es? ¿No? Dice, viene a ser la cantidad de números P con n entre dos múltiplos consecutivos de n. Ojo, el indicador de n es la cantidad de números P con n entre dos múltiplos consecutivos de n. Por ejemplo, quiero saber cuál es el indicador de 6. Miren acá. Indicador de 6. ¿Qué cosa sería indicador de 6? Indicador de 6 sería la cantidad de números P con 6 entre dos múltiplos consecutivos de 6. Por ejemplo, acá yo tengo 0, 6, 12, 18, 24, 30. Son múltiplos consecutivos de 6. Entre 0 y 6, ayúdenme. ¿Quiénes son en el primer intervalo, entre 0 y 6? ¿Quiénes son los números P con 6? ¿6 y Algo 3? más fácil. ¿Quiénes?
para que un número sea PESI con 6, ojo, para que un número sea PESI con 6, como 6 viene a ser 2 por 3, entonces si n y 6 son PESI, no tienen que tener ningún divisor común. O sea, n tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y n tiene que ser diferente de múltiplo de 3. Para que un número sea PESI con 6, tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los números PESI con 6 entre 0 y 6? 5. 5 es el único. Para mí que falta 1. Chicos, falta 1. ¿7? ¿7? ¿Siete, profesor? Entre 0 y 6. No, 7 no me diga. Entre 0 y 6. Entre 0 y 6. Le digo, falta 1. ¿Quién 1. es? El Bueno, 1, pues claro. ¿el Porque el quién 1 es? no es múltiplo ni de 2 ni de 3. Hay 2. Ahí está. Hay 2. 1 y 5. Entre 6 y 12. Ahora sí, lo que mencionaste. 7. 7. 7. ¿Quién más? O es uno nomás. Y el 11. Y el 11, hay 2. ¿Cuánto también, profe? Coincidencia que en ambos hay. El siguiente, entre 2 y 18 está el número 13 y el número 17. 2. Entre 18 y 24, el 19 y el 23. A ver, ¿quiénes son PESI con 6 entre 24 y 30? 25 y 29. 25 y 29. Entonces nos damos cuenta que siempre en cada intervalo hay 2. PESI con 6. En cada intervalo es la misma cantidad. Por eso que el indicador de 6 es 2. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa es el indicador? Es la cantidad de números PESI con 6 entre dos múltiplos consecutivos de 6. Entonces, por ejemplo, ayúdeme acá. Si yo tuviera, por ejemplo, este intervalo, ¿va? Desde el 60, por ejemplo, hasta el 72. ¿Cuántos números PESI con 6 hay en todo ese intervalo? No me digan cuáles, solamente cuántos. Cuatro. Hay 4, muy bien. ¿Por qué? Porque hay dos intervalos. En el primer intervalo, 2. En el segundo intervalo, 2. En cada intervalo ya sabemos que hay 2. Si hubieran 3 intervalos, la respuesta es 6. Si hubiera 4 intervalos, la respuesta es 8. Ni siquiera tengo que buscarlo, o sea, ya sé que hay 2 en cada intervalo. Pero entonces, ¿y cómo se calcularía el indicador? Hay varias maneras de calcular. Yo voy a enseñar una de ellas, me parece la más práctica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos forma canónica? Entonces, primero, paso número 1, al número se le da forma canónica. ¿Qué significa? Que P, Q y R son números primos, diferentes. Entonces, para hallar el indicador, multiplico al número por 1 menos 1 entre P, 1 menos 1 entre Q, 1 menos 1 entre R. O sea, siempre va a ser 1 menos la inversa de su divisor primo. Por ejemplo, si yo quisiera el indicador de 6, tiene dos divisores primos, 2 y 3, copio el 6. 1 menos un medio, 1 menos un tercio. Vamos a ver, 1 menos un medio es un medio. 1 menos un tercio es 2 tercios. Se cancela, ¿no? El 2 con el 3 me da 6, se cancela con el 6. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2. Ya sabíamos que era 2. Una manera práctica. Hay otras maneras, sí, pero a mí me parece que esta es la más práctica. Quiero calcular el indicador de 12. Al ojo, a ver, ¿cuánto saldría? Entonces, ¿qué hago? Copio el 12, los divisores primos, medio, 2 y 3. 1 menos un medio, 1 menos un tercio. O sea que no haría 12 por un medio y por 2 tercios. Se cancela el 2 con el 2, 2 entre 3, 4. Entonces, ¿cuánto nos da entonces? 4, ¿no? El indicador de 12 es 4. A ver, por favor, si me ayudan al ojo nomás con esa formulita. Quiero que calculen el indicador de 50.
¿Cuánto sale el indicador de 60? De 50, perdón. ¿20? 20. Ajá, vamos a ver. Sería 50 por sus divisores primos, 2 y 5. 1 menos 1 medio, y para 5, 1 menos 1 quinto. Entonces sería 50 por 1 medio y por 4 quintos. Sí, se cancela el 2 con el 5 con el 0, 5 por 4, 20. Me da 20, muy bien, sale 20. Ahora, les pregunto, si ya sabemos que es 20, por ejemplo, ¿cuántos números PESI con 50 hay desde el número 1000, por ejemplo, hasta el número 1200? ¿Cuántos números PESI con 50? ¿80? 80. 80, muy bien. ¿Por qué? Porque hay 4 intervalos. Claro, 1000, por acá estará el número 1050, por acá estará el número 1100 y por acá estará el 1150. Acá hay 20, acá hay 20, acá hay 20 y acá hay 20. ¿De acuerdo? Una manera práctica para determinar la cantidad de números PESI. ¿Sí? Muy bien, eso también vamos a usar. Ahora sí, ya con eso terminamos la explicación. Simplemente como una observación, si P es un número primo, el indicador de P es P menos 1. Ese es para números primos. O sea, simplemente le restas 1. Por ejemplo, si yo quiero el indicador de 13, 12. Si yo quiero el indicador de 23, 22. O sea, cuando es un número primo, solamente le restamos 1. ¿Hay alguna pregunta acá o ya empezamos con los problemas? Empezamos, ¿ya? Primera parte. Este es directo, este es más de tipo de razonamiento. Dice, Daniel regaló toda la figurita montada asado con el mundial, ¿no? Había comprado con anticipación, pero falló valer el penal, ¿no? Contra Australia, no clasificamos, se quedó con toda la figurita y lo regaló todas. A Flavio le dio un tercio del total más 4. Vamos a suponer que Daniel tenía X figuritas. De las X, a Flavio le dio un tercio más 4. O sea, como Daniel tenía X, a Flavio le dio un tercio X más 4. Si le das un tercio más 4, ¿con cuánto te quedas? Pues te quedas con 2 tercios menos 4. ¿Cómo sabemos que eso es lo que nos queda? Porque la suma de lo que da y lo que le queda, miren, si sumamos lo que da y lo que le queda, te tiene que dar el total. ¿Y cuánto es el total? El total es X. Te tiene que dar X, porque tenía X. Por ejemplo, si tenía 100 y da 60, le queda 40. Pues 60 más 40 te da 100. Si yo sumo 4 con menos 4 se cancela y un tercio más 2 tercios me da 1, un X. Por eso que nos queda X ahí. Y eso que le queda, le vamos a llamar una cantidad a eso que le queda. Luego dice, a Claudio le dio los 2 séptimos de resto menos 8. ¿Cuál fue el resto? El resto fue A, lo que le queda. Entonces, a Claudio le da 2 séptimos de ese resto, 2 séptimos de A menos 8. Entonces, la pregunta es, si a Claudio le da 2 séptimos de A menos 8, ahora, ¿cuánto le queda? Cinco séptimos de A más 8. Así es, 5 séptimos más 8. A eso le puedo llamar B. Y a Paolo le da un octavo del nuevo resto, o sea, un octavo de B más 42. Ahí está. Un octavo de B más 42. Entonces, ¿cuánto le queda? Le quedará 7 octavos menos 42. Pero como en el problema, dice, ahí dice en el problema, vamos a ponerlo, Daniel regaló todas sus figuritas, regaló todas sus figuritas. Entonces, luego de darle a Paolo, ¿con cuánto se quedó? Una parte le dio a Flavio, otra a Claudio, y al final le entrega a Paolo. ¿Y con cuánto se quedó? Con 0. Con Cero. ninguna. 0. 0, muy bien, da todo, 0. Y entonces de ahí yo puedo sacar el valor de B.
42, puedo sacar séptima, ¿no? Lo más fácil, séptima 1, séptima 6. 6 pasa al otro lado y 6 por 8, 48. O sea, ya tengo el valor de B. Y ese valor de B es lo que yo puedo reemplazar, ¿no? Si yo tengo que B vale 48, lo puedo reemplazar ahí. ¿Para qué? Para obtener el valor de A. O sea, el 8 pasa a restar, me quedaría 40, quinta 8 por 7 es 56. Ahí está. Y lo mismo podemos hacer ahí. O sea, ¿de dónde voy a reemplazar este valor? Subo ahí, ¿no? 56 más 4, 60, mitad 30 por 3, 90. Ahí está. 90 figuras. Dice, determina suma de cifras de la cantidad que te dé Daniel. Bueno, si sumamos suma de cifras, 9 más 0, 9. ¿No? Sigue siendo 9. Alternativa B. A ver, si hay consultas, me dicen, por favor. Me preocupa que no los puedo ver. A ver, voy a salir un momento, ¿ya? No sé por qué se ha desconectado acá. A ver, un momentito. Ah, ya, acá estoy. Ujú, 0. Sí, ya tenía la respuesta. Sí, sí. No, no podía regresar ya a ver el chat. Muy bien. ¿Se ha entendido el problema 1? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Qué bueno. Vamos, entonces Sí, vamos a profesor. ayer una gran noticia para el Perú. ¿Cuál fue la gran noticia para el Perú? A ver, ayer. Para el mundo académico. No, profe, yo no veo noticias, dice. Muchas noticias tristes pasan siempre, ¿no? Ya, bueno, después le comento, después le comento. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Voy a volver a compartir. Ahí dice, Germán le ofrece a su hijo una propina. Dice que equivale a la cantidad de fracciones irreducibles con denominador 35. A ver, o sea, si me hice fracciones irreducibles con denominador 35 acá está, la fracción tiene esta forma. O sea, ¿qué nos faltaría? El numerador. Pero dice que Germán le va a dar a su hijo Eddie una propina que equivale a la cantidad de fracciones. Entonces, para saber cuántas fracciones de esta forma existen, necesito saber cuántos valores toma n. Por ejemplo, si n toma 10 valores, hay 10 fracciones. Si n toma 20 valores, hay 20 fracciones. Y así. Tengo que averiguar cuántos valores toma n. Hay algunas condiciones. Primero me dice que la fracción es irreducible. Entonces, significa que los términos son PESI. Y para que estos términos sean PESI, ¿cómo tiene que ser n? N tiene que ser diferente de quién, para que sean PESI. ¿De 5 y 7? Diferente de múltiplo de 5 y diferente de múltiplo de 7. No sabemos. Además dice que tiene que estar entre 1/3 y 3/4. Como n y 35 son PESI, es lo primero, entonces, y 35 es 5 por 7, n tiene que ser diferente de múltiplo de 5 y diferente de múltiplo de 7. Además me dice que n tiene que estar entre 1/3 y 3/4. Ahí está n, ahí está, entre 1/3 y 3/4. Entonces, lo primero podemos despejar. ¿Cómo despejo? Multiplico todo por 35. Como es un número positivo, la desigualdad no cambia. Al multiplicar por 35, en el lado izquierdo me daría 35 tercios. Es un poquito más de 11. ¿No? Y en el lado derecho, a ver, 35 por 3 sería 105 cuartos. ¿No? Es un poquito más de 26. Entonces, n toma valores mayores que 11, y algo y menores que 26, algo. Pero ya sabemos que tiene que ser diferente de múltiplo de 5 y de múltiplo de 7. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer valor que puede tomar n? Que esté en ese intervalo. Puede ser 12. Porque 12 cumple esa condición. Puede ser 13. Pregunta, ¿puede ser 14? No, No. ¿Puede ser 15? no. No. 14, 15, 16. Mire, 14 no puede ser porque 14 es múltiplo de 7. 15 no puede ser porque 15 es múltiplo de 5. O sea,
tengo que descartar lo que son múltiplos de 5 y de 7. ¿Qué nos queda? 12, 13, 16 sí, 17, 18, 19, 20 no, porque es múltiplo de 5, 21 no, porque es múltiplo de 7, 22, 23, 24, hasta 25 no, porque es múltiplo de 5, hasta el mismo 26. Profe, pero ahí dice 26 coma algo. No, no, pero 26 coma algo es mayor a 26, pues 26 sí puede ser. Hasta ahí. A ver, vamos a ver entonces cuántos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Entonces, como n toma 10 valores, hay 10 fracciones. Y ese sería la propina. Un poco misio, ¿no? O sea, le dice a su hijo, mira, te voy a dar una propina equivalente a la cantidad de fracciones. Suena bastante. Y al final le da 10 soles, ¿no? O sea, pregunto, ustedes saben, ¿le alcanza para ir al cine por lo menos su entrada y solito, sin canchita, sin gaseosa? Ni eso, ¿no? No le alcanza ni para el cine, ¿no? Menos, pues, si va a invitar a alguien. Ah, ya, pero bueno, pues, ya, algo. Profe, una pregunta. Dime. En la parte de Sí, un tercio es menor a n35 y es mayor a 9, un tercio es mayor a n35 y menor a 3 cuartos. ¿Cómo salió 11 coma y 26 coma? es que multiplicamos todo por 35. Al multiplicar por 35 nos Ah, quedaría así. N es menos un tercio por 35 te daría 35 tercios. Y al otro lado, 35 por 3 cuartos te daría 105 cuartos. Esto de acá, 35 entre 3 es lo que te da 11 coma algo. Y 105 entre 4 es lo que nos da 26 coma algo. Pues 104 entre 4 te da 26. Es un poquito más. ¿Sí? Eso era, ¿no? Vamos a ver si en el chat hay otra pregunta. Claro, lo de Vargas Llosa, pues. eh, Pone a Perú en el centro del mundo académico, ¿no? Que un peruano es casi el equivalente como cuando ganó el Nobel, ¿no? Ahora un peruano es el primer peruano que está en la Academia Francesa. O sea, en el mundo académico es lo máximo, ¿sí? A los peruanos, bueno, nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Es mucho más importante que Carrillo juegue el Mundial de Clubes, por ejemplo, ¿no? Si es que lo ponen, ¿no? Porque está en la banca últimamente. Dice, profe, que le denominaron inmortal. Así es. Sí, es inmortal, entre comillas, por su obra, ¿no? En los que están los 18 miembros de la Academia Francesa son llamados inmortales, porque para estar ahí es porque han tenido una obra destacada que perdurará en el tiempo. O sea, en unos años de repente Vargas Llosa ya no está con nosotros, pero su obra sí. Bueno, en ese sentido le llaman los inmortales, ¿no? Y le dan su espada, han visto, ¿no? En la ceremonia, ¿no? Muy bien. Bueno, los inmortales, le dicen, ¿no? 3. En un concurso de matemática, los alumnos que llegaron a la semifinal tenían que resolver el siguiente problema en menos de 2 minutos. Igual que en los exámenes de admisión, ¿no? Menos de 2 minutos, un problema. Dice, el problema es así. Si no, no pasaban a la final, dice. Existen 120 fracciones propias y reducibles con denominador 3a, 5b, donde ahí b son enteros positivos, de las cuales X fracciones tienen como numerador un número de 2 cifras que termina en 4. Ya, ahí nomás ya leyendo el problema, no, uno se va a demorar más de 2 minutos. Vamos a ver. Primero, ahí está la fracción. Nuevamente, la cantidad de valores que toma n, esa es la cantidad de fracciones. No me dan exactamente cuál es el denominador, me dice 3 a la A y 5 a la B. Muy bien, pero si nos dice que esta es una fracción irreducible, entonces n es diferente de múltiplo de 3 y de múltiplo de 5. Si nos dice que es una fracción propia, entonces n es, o sea, esto es menor a 1, la fracción es menor a 1. Ahí está, justo eso es lo que estamos poniendo, menor a 1. Y bueno, como es menor a 1, esta expresión que está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar, ¿sí? N viene a ser menor que 3 a la A y 5 a la B. Ahora,
como la función es, o la fracción, pero es irreducible, entonces n tiene que ser diferente de múltiplo de 3 y de múltiplo de 5. Eso ya lo sabíamos. Vamos a utilizar, eso es la cantidad de valores que toma n. ¿Cómo así? Utilizando el indicador de Euler. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que la cantidad, mira, si nosotros, solamente haciendo un paréntesis, digamos que el número abajo fuera múltiplo de 3 y de 5, ¿no? Digamos que fuera 45. Me dice, ¿cuántas fracciones irreducibles con denominador 45 hay? Ya. Entonces, como es propia, es menor a 1. Entonces, despejando, yo tendría n menor a 45. Pero como es una fracción, los términos son positivos, mayor a 0. Entonces, yo necesitaría saber cuántas fracciones o cuántos valores toma n siendo Psi con 45 entre dos múltiplos de 45. Pues son múltiplos consecutivos de 45. Entonces, lo mismo sucede acá con el problema. Yo tengo acá está el 0 y acá está el 3 a la A y 5 a la B. ¿Y n qué cosa viene a hacer? N está en este intervalo, entre dos múltiplos consecutivos de 3 a la A y 5 a la B. ¿No? Pero n tiene que ser Psi con 3 a la A y 5 a la B. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Ese valor o esa cantidad de valores que toma n es el indicador de 3 a la A y 5 a la B. Ahí está. El número de valores que toma n es el indicador de 3 a la A y 5 a la B. Entonces vamos a calcular, según la fórmula, copio el mismo número y le multiplico, así, mire. Esto, ojo, dato, este es 120, dato. Le decía, vamos a aplicar la fórmula de indicador de Euler, copio el mismo número, acá está el mismo número, y como sus divisores primos son 3 y 5, 1 menos un tercio, 1 menos un quinto. Y eso lo igualamos a 120. Pero acá hay una ventaja. ¿Por qué? Porque esto, acá no hay incógnita. Me daría 2 tercios y el otro me daría 4 quintos, ¿no? Así nos quedaría. Ahí está. Ya. ¿De dónde sale eso? Ya. Como nosotros tenemos 3 a la A, 5 a la B, así nos queda. Y a otro lado nos quedó 120. Podemos cancelar octava. Cancelo el 2 con el 4 cancelando octava. Y octava de 120 es 15. Y 15 por 15 me da 15 al cuadrado. Por eso nos ha quedado 3 a la A por 5 a la B es 15 al cuadrado. Pero entonces la única posibilidad es que A valga 2 y B vale 2. Es la única posibilidad. Ambos vale 2. Entonces ya tenemos, ahora sí ya tenemos todo el número. ¿Sí? Nuestro número, de repente acá he debido copiar el número, ¿no? Ya. La fracción sería así. La fracción era n entre 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, o sea, 15 al cuadrado, o sea, nos daría n sobre 225. 15 al cuadrado es 225. Y como es propia, menor a 1. O sea, yo tengo n es menor a 225. Ahí estaría. Y como, y no puede ser, nos dice, tiene que terminar en 4. Bueno, dice, de los cuales X fracciones tienen como numerador un número de 2 cifras que termina en 4. Número de 2 cifras que termina en 4. O sea, el X viene a ser la cantidad de valores que toma N siendo un número de 2 cifras que termina en 4. Entonces, ¿cuáles son esos números de 2 cifras que terminan en 4? Acá estamos. De todos los números menores a 225, bueno, todos son de 2 cifras, pero ¿cuál es la condición? Que tiene que ser diferente de múltiplo de 3 y de múltiplo de 5. Esa es la condición. Entonces, por ejemplo, el 14. 24 no. ¿Por qué? Porque 24 es múltiplo de 3. 34 sí, 44 sí, 54 no, porque es múltiplo de 3. 64, 74, 84 no, porque es múltiplo de 3 y es 7. 84 múltiplo de 3 y 94. Ahí está. Hay en total 6 valores. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos poner, como hay 6 fracciones, ese viene a ser el valor de X. X será la cantidad de fracciones cuyo numerador es un número de 2 cifras que termina en 4. Ya está.
Entonces, en el problema nos decía hallar A más B más X. Bueno, A vale 2, B vale 2, X vale 6. Total nos daría 10. Entonces, esos 10 alumnos son los que pasaron a la final. A ver, lo dejo un instante. Está procesando la información. Si hay alguna consulta, hasta ahí. ¿Todo claro? Ya, voy a ver el... Vamos a ver por si acaso el chat. Ya, no hay consulta en el chat. Sigamos, sigamos. Ya, dice Peter le debía a su hermano Dick 16 N soles. Hoy Peter le pagó 200. Y se sabe que, así no dice, se sabe que N es igual a un medio más 5 sextos más 11 o sea, de ahí, de esos valores, vamos a sacar nosotros cuánto vale N. Es muy fácil, miren. Nosotros vamos a darle la siguiente forma. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo, pero nos damos cuenta que todos son consecutivos, ¿no? 5 y 6, 11 y 2, 19 y 20, 234 y 200, todos son consecutivos. Entonces, como son consecutivos, escribimos así. Por ejemplo, en vez de 1, 2 menos 1. En vez de 5, 6 menos 1. En vez de 11, 12 menos. En vez de 19, 20 menos. ¿Para qué? Para poder separarlo. O sea, esto yo lo puedo separar en dos fracciones. Sería 2 entre 2 es 1 menos un medio. El otro sería 6 entre 6 es 1 menos un sexto. 2 entre 2 es 1 menos un doceavo. Y así hasta el último. Entonces lo separamos y sería así. 1 menos un medio, 1 menos un sexto, 1 menos un doceavo. Y así. Y el último sería 1 menos 1 sobre 240. ¿Qué tienen en común todos los denominadores? 2, 6, 12, etc. Todos son productos consecutivos. El 2 es 1 por 2, el 6 2 por 3, 12 3 por 4, el 20 que está ahí 4 por 5, el 240 15 por 16. Entonces, agrupo todas las fracciones. ¿Cuántas veces 1? 15 veces 1. ¿Cómo sabemos que eran 15 veces 1? Porque el último número es 15 por 16. Entonces hay 15 fracciones. Muy bien. El 15 por 1, bueno, eso no da 15. Y estas fracciones, su profe, pero ¿cómo vamos a sumar estas fracciones? Es que cuando tienes fracciones así que son consecutivos, se cancelan. O sea, si tú lo escribes de esta manera, por ejemplo, el 1 sobre 1 por 2, lo escribes así. 1 menos un medio. El 1 sobre 2 por 3, un medio menos un tercio. El 1 sobre 3 por 4, un tercio menos un cuarto. Y así hasta el último. Un quinceavo menos un dieciseisavo. ¿Qué es lo que pasa? Que se cancelan los términos centrales. Por ejemplo, menos un medio con un medio, menos un tercio con un tercio, menos un cuarto con un cuarto, así hasta mm, un quinceavo. Todos los términos centrales se cancelan. Y nos queda el primero, que es 1, y el último, que es menos 1 entre 16. Así nos ha quedado. Y este sería 16 por 1. Bueno, 1 menos 1 entre 16 sería 15 entre 16. Así nos ha quedado. Puedes factorizar el 15 o de frente multiplicar, pues. 15 por 16 menos 15 me daría 15 por 15 sobre 16. Y 15 por 15 es 225. O sea, yo ya tengo el valor de... Ahora, como en el problema me decía que la deuda es 16N, entonces ese 16 paso a multiplicar. Sería 16N es igual a 225. ¿No? Ahí está. Eso es lo que debía. Y nos dice, hoy día le pagó 200 soles. Si hoy ha pagado 200 soles, entonces ¿cuánto le debe todavía? La diferencia, que sería 25 soles. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento, ese se vendría a ser alternativa C.
Dime. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué le pone 15 por 1? Es que en cada paréntesis estás sumando. Hay un 1. 1, 1, 1, 1. ¿Cuántas veces 1? Entonces, para determinada cantidad de veces, nos damos cuenta acá. Este es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, y el último viene a ser 15 por 16. Entonces, para el primer paréntesis, 1. Segundo paréntesis, 2. Tercer paréntesis, 3. Último paréntesis, 15. Por eso, ¿cuántos paréntesis hay? 15. Entonces, hay 15 veces 1. Por eso. Ya, profe, entendí. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra consulta? Pasamos al problema 5 entonces, ¿ah? Los profesores de matemáticas, las profesoras de matemáticas, Ana y Eva, se encuentran después de varios años. Y Ana le pregunta a Eva por la cantidad de hijos que tiene, ¿no? A lo que Eva le respondió, tengo tantos hijos como la cantidad de parejas de fracciones irreducibles que existen cuya suma es 5 y cuya suma en numeradores es 30. Entonces dice, ¿cuántos hijos tiene? ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos saber cuántas fracciones irreducibles hay. Vamos a suponer que ahí tenemos que nuestras fracciones sean A sobre B y C sobre D. Ella dice, tengo tantos hijos como la cantidad de parejas, ahí hay una pareja, de fracciones irreducibles cuya suma es 5. Entonces le ponemos suma 5, ahí está, suma 5. Pero nosotros habíamos visto como propiedad que si la suma no da un entero, las fracciones son homogéneas, o sea, tienen el mismo denominador. Entonces B igual a D. Lo primerito, propiedad, eso hemos visto, B igual a D. Entonces nos quedaría que dato tenemos que A más C vale 30, ese dato, ¿no? Entonces sería A más C sobre B, esto es igual a 5, pero A más C vale 30, entonces 30 entre B es 5, entonces B vale 6. Y como D también es igual a B, D también vale 6. Entonces, si el denominador es 6 y las fracciones son irreducibles, los numeradores tienen que ser diferentes de múltiplo de 2 y de 3. A y C no pueden ser múltiplos ni de 2 ni de 3 para que sean fracciones irreducibles. Y ahora sí vemos las parejas. Por ejemplo, la suma es 30. Si uno de ellos vale 1, el otro sería 29. Y 1 y 29 son P si cumplen. Si uno de ellos es 5, antes de 5. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno fuera 2? Vamos a ponerle ahí. Antes, si uno fuera 2, el otro sería 28. No son PESI. Esto no. Si uno fuera 3, el otro sería 27. No son PESI. Si uno fuera 4, el otro sería 26. No son PESI. Por eso no cumple con 2, con 3, con 4, con 5. Si uno fuera 5, el otro sería 25. Me estoy confundiendo. Lo que tienen que ser no es que sean PESI, sino tienen que ser diferentes en múltiplo de 2 y diferente en múltiplo de 3. Por eso el 2 descartado, porque es múltiplo de 2. El 3 descartado, múltiplo de 3. El 4 descartado, múltiplo de 2. El siguiente es el 5. 5 y entonces el otro es 25. El 6 descartado porque es múltiplo de 2. 7 sí puede ser, ¿no? Si fuera 7, el otro es 23. El 8 descartado por ser múltiplo de 2. El 9 descartado por ser múltiplo de 3. 10 descartado por ser múltiplo de 2. El 11 es 11 y el otro sería 19. A ver, el 12 descartado, múltiplo de 2. 13 sí puede ser. El otro sería 17. 14 no puede ser. 15 no puede ser porque es múltiplo de 3. Y de ahí ya se comienzan a repetir. Entonces solamente hay 6. 5. Entonces esa es la cantidad de hijos que tiene Eva. 5. Alternativa E.
Listo. Creo que no hay consultas. A ver en el chat por si acaso. En el chat. Ya, no hay consultas. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de la fracción generatriz. Nosotros vamos a hablar de manera general cuando trabajamos con la palabra decimal, las cifras decimales, ¿no? Cuando ponemos la coma decimal, etcétera. Eso se refiere a base 10, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo escribo la expresión, imagínense, 7,23, decimos tiene dos cifras decimales, porque el término decimal viene por base 10. Pero si estamos en otra base, ya no sería decimal. Yo no puedo decir dos cifras decimales en base 8. Imagínate que este número estuviera en base 8. O dos cifras decimales en base 6. O dos cifras decimales en base 5. En base 5, por ejemplo, se le llamaría peptabal, en base 6 hexabal, en base 7 heptabal, y así. En vez de eso, se suele decir de manera general, cuando no es base 10, números avales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si es base 10, sí se dice decimales. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se origina esa fracción generatriz. Tenemos una fracción irreducible, A sobre B. Y hay tres casos que debemos analizar. Primer caso, si en el denominador solamente, denominador, B, si en el denominador solamente aparecen divisores de la base, ¿no? Divisores primos de la base, entonces el número viene a ser una expresión aval exacta. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta expresión en base 10, 0,42. Su fracción generatriz sería copiar 42 y lo dividir entre 100, tantos ceros como cifras decimales tenga. Cancelo mitad, me daría 21 entre 50. Y el 50 es 2 por 5 al cuadrado. Observen que en el denominador solamente están como divisores primos los divisores primos de la base. O sea, solamente están el 2 y el 5. Y 2 y 5 son divisores de la base, que es base 10. No hay más. Si yo tengo 0,125, sería 125 sobre 1000. Tantos ceros como cifras decimales tenga. Pero yo puedo cancelar ahí 125, me quedaría un octavo, y un octavo es 2 al cubo. Y acá, por ejemplo, el exponente 3 me está indicando la cantidad de cifras decimales. Exponente 3 me indica que tiene 3 cifras decimales. En el otro me dice 2 y 5. Cuando hay ambos exponentes, entonces la cantidad es la mayor. 2 es la mayor, o el mayor exponente, me está indicando que va a tener dos cifras decimales. O sea, si hay ambos divisores primos, la mayor potencia. Si hay solamente un divisor primo, su exponente es la cantidad de cifras decimales que va a tener. Esto, por ejemplo, debe tener un exponente 4, ¿no? Pero como está en base 10, los únicos números que pueden aparecer en el denominador son 5 y 2. Divisores de 10. Divisores primos de 10. Su fracción generatriz sería, copio el mismo número y lo divido entre 10.000. Tantos ceros como cifras decimales tengan. Puedo cancelar 525 y me quedaría 21 sobre 400. Y 400 es 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Entonces, noten nuevamente, el mayor exponente, decía, el mayor exponente que es 4, esa es la cantidad de cifras decimales. Y como ya había quedado con ella, a la tía Chio me dice, si no vamos a Códica a trabajar como sacando cita para papá, porque hay cita, me dijo. Y le digo, Sí, a veces se olvidan y dejan activado el micrófono y nos enteramos de todo. Ya, ahí estaba. Entonces tiene 4 cifras decimales, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, ¿qué sucede en otra base? Por ejemplo, en base 6. Este es un número con 2 cifras avales. Así se le dice, cuando no es base 10. 2 cifras avales. Su fracción generatriz es, copio el mismo número en base 6 y lo divido entre 100, pero ese 100 en base 6. Ahí está. Entonces, lo paso a base 10. Sería, el primero es por descomposición polinómica, ¿no? Por 1 por 6, sería 4 por 6, 24, más 2, 26. Y abajo por 1 por 6, 6 al cuadrado, o sea, abajo nos daría 36. Cancelo mitad, 13 sobre 18. Y 18 es 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Observen que como estamos en base 6, los divisores de la base son 2 y 3.
O sea, los únicos números que pueden aparecer en el denominador son 2 y 3. Hay un 2 a la 1 y un 3 al cuadrado. Y al igual que en el caso anterior, en base de 10, ese exponente 2 es el que me indica la cantidad de cifras decimales. Si hay un exponente 2, 2 cifras decimales. Lo mismo sucede en cualquier base. ¿Sí? A ver, yo les pregunto, esta fracción en base 10, ¿cuántas cifras decimales va a tener? 4. 4. ¿Por qué el mayor exponente? Sí, 4 cifras, ni ya lo hemos resuelto, 4 cifras decimales. 2 caminos, ¿cuáles son? Para hallar cuáles son. Digamos, queremos hallar cuáles son esas cifras decimales. Hay 2 caminos. Un camino sería dividir, pero a mí me parece más fácil multiplicar. ¿Cuál es el objetivo de multiplicar? Multiplicar hasta completar potencia a la base. Estamos en base 10. Yo necesito abajo un 10 a la cuarta, porque el exponente mayor es 4. Entonces, ¿qué hago para que no dé 10 a la cuarta? Ya tengo 2 a la cuarta. Me faltaría un 5 a la cuarta. ¿Qué le multiplico? Le multiplico por 25. A ver, a ambos lados, por 25 por 25, a ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces, abajo me haría 2 a la cuarta por 5 a la cuarta, me da 10 a la cuarta y arriba me da 425. Y ahora puedo dividir 425 entre 10.000. Simplemente la coma corre 4 posiciones. Ahí está. Ahí están las 4 cifras. Ya sabíamos que iba a tener 4 cifras decimales. Entonces, lo mismo sucede. Siempre hay que completar potencia a la base. No importa la base en la que te encuentres. Es un decimal exacto con 4 cifras decimales. Pero quiero que me digan, en este caso, por favor, 23 sobre 2 al cuadrado por 7 al cubo. Pregunta, ¿será un decimal exacto? ¿Sí o no? ¿No es exacto? No, profe, por 3, porque tiene 3. A ver, para que sea exacto, un decimal 5. exacto, tiene que tener como divisores primos el denominador, ¿no? A los divisores primos de la base. En base 10 no es exacto, porque está el 2, sí, pero el 7 no es divisor de la base. Entonces, en base 10 no es exacto. O sea, decimos, no es un decimal exacto, pero de repente en otra base sí es exacto. ¿En qué base podría ser exacto? Tendría que ser una base que tenga a 2 y a 7 como divisores primos. ¿Qué base sería esa? 14. 14. En base 14 es exacto. Y en base 14, ¿cuántas cifras decimales va a tener? No, ¿cuántas cifras avales tendría en base 14? 3. 3, claro, la mayor potencia. La mayor potencia. 3. Entonces vamos a hallarlas. A ver, ¿cómo hago? Lo mismo en el caso anterior. Hay que completar potencia de la base. Como es base 14, yo necesito completar potencia 14. Si yo tengo un 7 al cubo, me faltaría un 2 al cubo. ¿Para qué? Para que me dé 14 al cubo. Entonces, si yo tengo acá un 2 al cuadrado, ¿qué le voy a multiplicar a ambos lados? Tengo que multiplicarle a ambos lados para que siga siendo igual. 2. Se tendría Por que 2. multiplicar 2. Perfecto. Abajo nos haría 14 al cubo y arriba nos haría 46. ¿Y qué cosa es 14 al cubo? 14 al cubo es 1000 en base 14. ¿Y qué cosa es 46? Habría que pasar la base 14. ¿Cómo paso 46 a base 14? Mediante divisiones. A ver, 46 entre 14. A 3, porque 3 por 14 es 42. Me sobraría 4, ¿no? Entonces nos haría a 13, ¿no? 46 entre 14 es 3, 3 por 14 es 42, me sobra 4. Entonces, ¿qué número me daría? Me daría el número 34. 34 en base 14, ajá,
y abajo me daría 1000. Profe, pero ¿cómo sacó tan rápido que iba a ser 1000? Porque es fácil. Por 1, por la base al cuadrado, la base al cubo. Entonces 14 al cubo. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, 14 al cuadrado, sería 100. Si fuera 14 a la cuarta, sería 10.000. Así, en cualquier base sucede lo mismo. ¿Ah? Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir 34 en base a 14 entre 1000 en base a 14. Porque si tú divides entre 1000, la coma decimal corre. Es lo mismo que en el sistema decimal. ¿Corre cuánta? Tiene 3 ceros. Corre 3 posiciones a la izquierda. No haría 0,034 en base 14. Entonces, lo que en base 10 no era exacto, en base 14 encontramos que sí era exacto. A ver, lo dejo un momento ahí. Continúo. Vamos a ver el chat. El chat, por si acaso. Ah, ya tenía en base 14. Está claro. Ya, continúo. Primer caso era que el denominador solo admita como divisores primos a los divisores primos de la base. Ese era el primer caso. Segundo caso, que el denominador no admita a ningún divisor primo de la base, a ninguno. Entonces, es un periodo puro. Si no hay ningún divisor de la base. Por ejemplo, si yo tuviera 0,42, eso está en base 10, ¿ah? Esto sería 0, periodo 42. ¿Cuál es su fracción generatriz? Copio el mismo número y lo divido entre tantos 9 como cifras periódicas tenga. 42 entre 92, puedes sacar tercia. 14 entre 33 y 33 es 3 por 11. Entonces, noten que en el denominador no está ningún divisor de la base. Estamos en base 10. Y en el denominador no hay ningún divisor de 10, 3 y 11. Muy bien. Otro ejemplo. 108, 108, 100. Ah, esto pues sería 0, periodo 108. Otra vez, copio el número 108, lo divido entre tantos 9 como cifras periódicas tenga, o sea, 3 9. Puedo cancelar 27, me quedaría 4 sobre 37. 37 es un número primo y 37 no es divisor de la base 10. Entonces, por eso es que esa es una expresión periódica. Ahora, yo tengo 0,42, 42, pero en base 6. Entonces, si esto es en base 6, sería así, ¿no? A ver, sería así. Copio el mismo número, pero en base 6, y lo divido entre tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en base 10, abajo iban 9. 9 son las cifras máximas. Pero si yo estoy en base 6, ¿abajo qué irían? Cuando yo trabajo en base 10, ¿no? La parte periódica, o sea, arriba copiaba el mismo número y abajo lo ponía tantos 9 como cifras periódicas. Pero esa no es la cifra máxima, siempre. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en base 6, abajo copio el mismo número en base 6 y arriba. Y abajo le pongo cifras máximas. Pero ¿cuál es la cifra máxima en base 6? 5. Entonces abajo le pongo 55. Ahí está, en base 6. Si, por ejemplo, hubiera sido, en vez de base 6, base 9, abajo le pongo, si es base 9, abajo le pongo 88 en base 9. Muy bien. Ahí, por ejemplo, tengo que aplicar descomposición polinómica, ¿no? O sea, acá tendría 4 por 6, 24 más 26. Y acá yo tendría 5 por 6, 30 más 5, 35. Y 35 es 5 por 7. Y observen que no aparece ningún divisor de la base. Como estamos en base 6, los divisores son 2 y 3. Y no aparece ni el 2 ni el 3. El 5 sí. Pero no hay problema porque no estamos en base 10, estamos en base 6. Y así, o sea, un ejemplo más. Si yo tuviera este numerito, ya está en base 7. 0, 4, 1, 2. 0, 4, 1. Ah, ese es periodo de 4 cifras.
Entonces copio el mismo número, ojo, el mismo número, y lo divido entre tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. 4 cifras máximas. Y 4 cifras máximas serían 6, 6, 6, 6. Ahí está. Ahora, había una propiedad que vimos en la clase pasada, que si yo tenía un número formado por cifras máximas, yo lo podía escribir al número de una manera especial. La base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. Por ejemplo, si yo tengo una base 10, 999 es la base 10 al cubo menos 1. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 7777 en base 8, entonces esto sería la base 8 elevado a la cantidad de cifras máximas 4 menos 1. O de repente nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? 88 en base 9. Entonces, la base 9 elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. Siempre se puede hacer así. Entonces, abajo, más fácil que estar haciendo descomposición polinómica es la base 7 a la cuarta menos 1. Ahí está. Arriba sí, por descomposición polinómica me da 205. ¿Por qué es más fácil 7 a la cuarta menos 1? Porque por diferencia de cuadrados tendríamos 7 al cuadrado menos 1 por 7 al cuadrado más 1. 7 al cuadrado más 1 es 50. 49 menos 1 es 48. O sea, abajo se convierte en 48 por 50. Y a eso ya se puede simplificar. Ahí ya podemos simplificar. Podemos cancelar quinta, por ejemplo, ¿no? Podemos simplificar y nos quedaría, arriba nos queda 41 y abajo nos ha quedado 2 a la 5. Acá esto era 5 al cuadrado por 2 y 48 es 2 a la cuarta por 3. Juntando los dos me da 2 a la quinta. 2 a la quinta por 3 y por 5. ¿Sí? No aparece divisor de la base es 7. Por eso es que es periodo puro. A ver, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Me esperan unos segunditos, me esperan, ahorita regreso. Ya, no sé si quedó alguna consulta. ¿Se entendió? Profesor, disculpe, en lo de base Sí, 6, ¿cómo le había salido 26 y 35? ya. A ver, lo que pasa es que para convertir de base 10 a base 6 había que hacer descomposición polinómica, ¿no? Entonces acá era 4 por 6 más 2 por 1. Por eso salió 26. Y abajo era 5 por 6 más 5, ¿no? En Mm. ambos de composición polinómica. Pero abajo también podría ser, como son cifras máximas, la base 6 elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. 36 menos 1, 35 también. Ok, gracias, profesor. Muy bien. ¿Otra consulta por ahí? En el chat. ¿Habrá algo? A ver, vamos a ver. Ya, no hay perfecto, perfecto. Sigamos, ¿ya? Entonces, vamos a ver una generalización, pero en base 10, ¿no?
Dice cantidad de cifras periódicas en base 10. Quiero que observen lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cifra, acuérdate que si yo tuviera, por ejemplo, 0,8 por periodo, por ejemplo, en base 10, esto sería 8 novenos. Y si yo tuviera, por ejemplo, 0,42 periodo, esto sería 42 sobre 99. O sea, abajo siempre va tantos nueves como cifras periódicas haya. Entonces, para determinar la cantidad de cifras, yo necesito saber, cifras periódicas, yo necesito saber cuántos nueves pueden estar en el denominador. Entonces, vamos a analizar esa tablita de nueves. Con un solo 9, 3 al cuadrado, representa el primer nivel, y dice que sus representantes son 3 y 9. ¿Qué significa? Que si tú ves cualquier fracción entre 3 o cualquier fracción entre 9, entonces siempre va a tener una cifra periódica. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes 2 tercios, una cifra periódica. Si tú tienes, por ejemplo, 10 novenos, una cifra periódica. Si tú tienes 7 novenos, una cifra periódica. Si tú tienes 20 novenos o 20 tercios, una cifra periódica. O sea, siempre que en el denominador esté el 3 o el 9, una cifra periódica. Ahora, con 2 nueves, ahí está el ejemplo, ¿no? Con 2 tercios. Esto tiene una cifra periódica. Si yo quiero saber cuál es, completo. ¿Qué completo? Completo nueves. O sea, ambos lados le multiplico por 3, me quedaría 6 novenos. Y 6 novenos es 0, periodo 6. Ahí está. Ahora con 2. Sería 99. Y 99 es 9 por 11. El 9 genera 1. El 11 es el único número representante del segundo nivel. O sea, es el único valor que genera 2 cifras periódicas. El único, por ejemplo, si nosotros tenemos 7 onceavos, yo veo la fracción 7 onceavos, inmediatamente yo sé que eso va a generar 2 cifras periódicas. Por el 11, el representante. Ahora, quiero saber cuáles son. Multiplico ambos lados por 9 por 9. Me daría 63 sobre 99. Y esto sería 0, periodo 63. ¿Sí? Ya sabíamos que iba a ser 2 cifras periódicas. Ahora, con 3 nueves sería 27 por 37. Entonces, ¿quiénes son los representantes? Ambos números que aparecen por primera vez, 27 y 37. O sea, cualquier número entre 27 o cualquier número entre 37, nosotros sabemos que genera 3 cifras periódicas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, A sobre B y me dice esto es 0, X y Z, entonces yo sé que B tiene que ser o 27 o 37, porque son los únicos números que nos generan 3 cifras periódicas. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Por ejemplo, 4, 37, 3 cifras periódicas. ¿Cuáles? Multiplico hasta completar 9. A ambos lados le multiplico 27. 4 por 27, 108. 37 por 27, 999. 108 entre 999 sería 0, periodo 108. Con 4 cifras 9 está 9 por 11 por 101. El 9 ya no cuenta. ¿Por qué? Porque el 9 genera 1. El 11 no cuenta, el 11 genera 2. Entonces, ¿quién es el único que cuenta? El 101. Ese es el único número que me genera 4 cifras periódicas. Yo veo la fracción A sobre 101 y yo sé que esta va a ser la forma 0, X y Z W. De frente. Porque es el único número que nos genera 4 cifras periódicas, ¿no? Y con 5 nueves, los representantes son el 41 y el 271. Con ellos, nosotros tendríamos 5 cifras periódicas y uno más, con 6 nueves. 6 nueves, los representantes son 7 y 13. El primero es 27, él no, porque él genera 3. El 11 no, el 11 genera 2. El 37 no, genera 3. El 7 y el 13 son los representantes que generan 6 cifras. O sea, si yo veo, por ejemplo, me dice, da la fracción, vamos a poner otro color. Da la fracción, me dice, A sobre B es igual a 0, X, Y, Z, B, W, T y U. Hay 6 cifras periódicas. Entonces, B tiene que ser 7 o tiene que ser 13. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si hubieran varios números? Entonces, lo que se hace es mínimo común múltiplo.
Para saber la cantidad de cifras periódicas, le aplicas mínimo con múltiplo, pero al nivel donde se encuentra, no a los números en sí. Por ejemplo, yo tengo este número, 1 sobre 11 y 7. Yo quiero saber cuántas cifras periódicas tiene. Ojo, yo sé que esto en base 10 es periodo puro, porque no aparece ningún divisor de la base. Periodo puro. Ahora, ¿cuántas cifras genera 11? 2. Está en el segundo nivel. 7 genera 6. Está en el sexto nivel. Mínimo con múltiplo de 2 y 6 es 6. Entonces, ese mínimo con múltiplo es la cantidad de cifras periódicas. Otra vez, alguien ha dejado su micrófono encendido. Sí. Ya. Para no estar apagando yo mismo, por favor. A veces uno se olvida su micrófono y comienza a hacer otras actividades. Le decía mínimo con múltiplo 6. Entonces tiene 6 cifras periódicas. ¿Sí? Y ahí, fácil, ¿no? Ya sabemos que tiene. Ahora, queremos saber cuáles son. Ahí están. Ahí están las 6 cifras periódicas. ¿Sí? Perdón, lo pasé muy rápido. A ver, lo dejo un momento ahí. Puedan hacer sus consultas si es que hay. Profe, ¿por qué en el nivel 11 y el nivel 7 hay 2 y 6 de mínimo común, máximo común, no, mínimo común múltiplo, diré? No te escuché la. ¿Me puedes repetir la pregunta? No la escuché ¿Por bien. qué puso nivel 11 y nivel 7 y después le salió mínimo común múltiplo 2, 6 igual a 6? No. Dice el nivel de 11. O Ah, sea, ¿en qué nivel está 11? En el segundo nivel, acá está, ¿no? ah, Y pero es luego, ¿en qué nivel está el número 7? 7 está en el sexto nivel, acá está. El mínimo con múltiplo de los niveles, 6. El 11 genera 2, el 7 genera 6, mínimo con múltiplo 6. profe, ¿te tienes que aprender esa tabla? No, en realidad, uno dice, su profe, tengo que aprender a trabajar. Por ejemplo, miren, yo le digo acá, por ejemplo, 6, 9, parece un montón 6, 9, ¿no? Este es fácil, porque este viene a ser 999 por 1001. Y 999 es 27 por 37. Y 1001 es ese 7 por 11 por 3. Entonces ya está. O sea, es fácil descomponerlo. Cuando tú comienzas a desarrollar ejercicios, cuando ustedes comienzan a hacer 1, 2, 3, 4 ejercicios, ya se lo aprendieron. O sea, no es que tengan que aprendérselo. Lo que tienen que hacer es resolver ejercicios. Resuelves 2, 3 ejercicios y te lo aprendiste. Es facilísimo. Ahora, hasta 6, pues, de 7, 8, 9, 10, ya es difícil, ¿no? Pero hasta 6 por lo menos, que es lo que suele venir, sí se lo pueden aprender resolviendo. No es que te comienzas a memorizar, no, es resolviendo. Por ejemplo, 4 nueves, de repente no es muy conocido. A ver, 4 nueves, este es 99 por 101 y 99 es 9 por 11. Ya está. Entonces el 9 genera 1, el 11 genera 2, el 101 es el único entonces que genera 4. Voy a ver el chat si es que hay alguna consulta ahí. No hay consulta ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver el último caso ya. El último caso. ¿Sí? Esta es una combinación de ambos. O sea, si en el denominador hay un número divisor de la base y hay otro número que no es divisor de la base, eso es periodo mixto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 0,1 periodo 45, el 1 es la parte no periódica. Hay una cifra no periódica. Y el 45 es la parte periódica. Hay 2 cifras periódicas. Entonces, ¿cómo se determina? Copias todo el número, 145, le restas la parte no periódica, menos 1, y lo divides entre tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica, o sea, 990. 144 entre 990. Novena. Tiene novena. Nos haría 8, no solamente novena, ¿no? Tiene mitad, ¿no? O sea, tiene 18ava. Nos queda 8 sobre 55. ¿Sí? Se ha repetido ya. 8 sobre 55. Entonces, 55 es 5 por 11. Este 5, ese 5 a la 1, es por la cifra no periódica. Y el 11 es el que me genera las 2 cifras periódicas.
¿De acuerdo? Entonces, todo encaja. Lo mismo podríamos hacer en otra base. Por ejemplo, yo tengo 0,4 periodos en base 6. 4 periodos en base 6. Entonces, esto sería, copio el mismo número, 42 en base 6, le resto la parte no periódica, 4 en base 6, un 5 porque hay una cifra periódica y un 0 porque hay una cifra no periódica. 42 en base 6 es 26. 26 menos 4 sería 22 y abajo sería 30. ¿No? Y 22 sobre 30 es 11 sobre 15 y el 15 es 5 por 3. Ese 3 es divisor de la base. Un divisor de la base, una cifra no periódica, una cifra exacta. El 5 no es divisor de la base, es cifra máxima. Una cifra máxima me genera una cifra periódica. Por eso decía, lo mismo que hemos visto en base E se cumple en todas las bases. Para terminar este ejemplo, a ver, pregunta, en base 10, este es en base 10, ¿cuántas cifras no periódicas tiene? O sea, la parte exacta. Chico, esto sale al ojo. La parte exacta, me voy a los divisores de la base. Estamos en base 10. Los divisores de la base, 2 y 5. ¿Cuál tiene mayor potencia? El 2. ¿Cuál es su exponente? 3. Ese 3 es la cantidad de cifras no periódicas. Podemos poner cifras no periódicas 3. Y para las cifras periódicas, me fijo en el 13 y en el 37. El 13 genera 6. El 37 genera 3. Mínimo con un múltiplo, 6. Entonces tiene 3 cifras no periódicas y tiene 6 cifras periódicas. Ahí está. Ahí está la expresión. La parte no periódica, máximo de los exponentes, nos salió 3. Ahí está, las 3 cifras no periódicas, la parte exacta. Y para la parte no periódica, perdón, para la parte periódica, tiene mínimo con múltiplo de los niveles, ¿no? El 13 está en el sexto nivel, genera 6, y el 37 en el tercer nivel genera 3. Mínimo con múltiplo 6. Tiene 6 cifras periódicas, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, a menos que haya alguna consulta hasta ahí. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien, empezamos, ¿ya? Profesor. Antes que se no. Dime. Profesor, ¿me podría Te escucho. explicar la última parte? No lo entendí bien. ¿El ejemplo te refieres? Sí, no lo entendí bien el ejemplo. Cuando queremos la parte exacta, la parte no periódica, divisores de la base. ¿Quiénes son divisores de la base? 2 y 5. El mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente entre 3 y 2? 3. Por eso tiene 3 cifras no periódicas. Así es fácil. Ahora, para la parte periódica, me fijo en los números que no son divisores de la base. ¿Quiénes no son divisores de la base? El 13 y el 37. El 13 genera 6 cifras periódicas. El 37 genera 3. Mínimo con un múltiplo de 6 y 3, 6. Por eso que tiene 6 cifras periódicas. ¿Sí? O sea, hay que separar a un lado los divisores de la base y a otro lado los que no son divisores de la base. Los divisores de la base, la parte exacta. Los que no son divisores de la base, la parte periódica. ¿Sí? Hay un Profesor, teorema. disculpe, Dime. no explique, quería que retrasara al segundo caso para tomarle captura, no lo había tomado. Por favor. Única vez, ojo, única vez voy a Porque retrasar. Lo que pasa es que mira cuánto perdemos en tiempo. Antes de pasar, ahí me dices, profesor, un momentito. Todos ganamos tiempo, ¿no? Ya, me avisas. Ok. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Hay un teorema muy fácil que lo voy a explicar con ejemplos, que se llama el teorema de Midi. Más que la teoría, veamos los ejemplos, de frente los ejemplos. Cuando tú tienes una fracción que te genera una expresión periódica con una cantidad par, siempre lo puedes partir en 2 y la suma de ambas partes te da 9, siempre.
Por ejemplo, 7 onceavos me genera 2 cifras periódicas. Lo parto en 2, 6 más 3, 9. Ahí está. 20 sobre 101 me genera 4. El 101 genera 4. Lo parto en 2. Si yo sumo 19 más 80, me da 99. O sea, siempre tú lo partes por la mitad y sumas ambas partes y te da 9. Por ejemplo, 4 séptimos genera 6. Lo partes por la mitad, 571 más 428, 3 nueves. Y así. ¿De acuerdo? Facilísimo, ¿ah? Acá tenemos un 17avo, ya más complicado, ¿no? Ahí genera 16. Ese no está en el mapa, no lo hemos puesto en el mapa. No se lo tienen que aprender, solo es un ejemplo. En ambos lados hay 8 cifras. Lo parto por la mitad y la suma, 9. Siempre. O sea, en el caso anterior, por ejemplo, el primero, 5 con 4, 9. El siguiente, 7 con 2, 9. El siguiente, 1 con 8, 9. Siempre es así. Tú agarras cada pareja, siempre suman 9, 9, 9. Siempre, ¿ah? Eso es lo que nos dice el teorema de Midi. Listo, ahora sí, con esto vamos a empezar. Eso no, esto último, espérate un momentito. Voy a ver, esto último no es necesario. A ver, un momentito acá. Vamos a empezar la segunda parte, antes que se nos acabe el tiempo. Ahí está. Por ejemplo, acá nos dice, la cantidad de hijos que tiene Ignacio coincide con la diferencia entre la cantidad de cifras periódicas y no periódicas de la fracción, y nos dan una fracción. Lo primero, mi fracción tiene que ser irreducible, ¿no? Todo lo que vimos era para fracciones irreducibles. Entonces, ahí está. Primero lo he descompuesto y ahí simplifico. Puedo cancelar un 5, puedo cancelar un 2 y nos quedó así. Ahí quedó. Ya es una fracción irreducible, ya no se puede simplificar nada. Lo segundo, cantidad de cifras no periódicas. Me fijo en los divisores de la base. A ver, pregunta, ¿cuántas cifras no periódicas tiene? 3. No, 2. ¿Están de Dos. acuerdo todos? Dos, pues claro, el Dos. mayor exponente. 2. El mayor exponente es facilísimo, ¿ves el video? El mayor exponente, 2. Entonces tiene 2 cifras no periódicas. Miren qué fácil. El mayor exponente. Y para la cantidad de cifras periódicas, nos fijamos en los demás, ¿no? A ver, yo les pregunto, ¿se acuerdan el 7? ¿Cuántas genera el 7? ¿1? No. El 7 genera 6 cifras. Y el 101, eso sí la saben, 101. 101 genera 4. Eso sí, es práctica. El 7 está en el sexto nivel, el 101 en el cuarto nivel. ¿Qué se hacía? Mínimo con múltiplo. ¿Cuánto me da? 12. Entonces, esa es la cantidad de cifras periódicas. Entonces, nos decía que la cantidad de hijos que tiene es la diferencia entre cifras periódicas y no periódicas, o sea, 10. 10 hijos, qué bárbaro, no había televisión ahí, no había internet seguramente. Muy bien, a ver, está fácil, ¿no? Pero hay que entender la teoría. Entendiendo la teoría, uno puede resolver problemas rápido. Paso al siguiente. Tomé de captura, ya no regreso. Igual, ojo, así no tomes captura, igual queda grabado. Hay grabación de la clase, queda grabado. O sea, puedes ponerle pausa en el momento que desees. Ahí está, siguiente. El número aval. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosa es un número aval? Es un número decimal, pero en otra base. No se le llama decimal, se le llama aval. Acá está. Este es un número en base 5. Es generado por esta fracción, 21 sobre 125. Ese sí está en base 10.
Entonces nosotros podemos empezar así. Esta fracción lo voy a pasar a base 5. Miren, esta fracción que está en base 10 lo paso a base 5. Pero si yo lo quiero pasar a base 5, a ver, yo tendría 0 ABC en base 5, ¿no? Esto sería, copio el mismo número ABC y lo divido entre 1000 en base 5. ¿Y qué cosa es 1000 en base 5? 1000 en base 5 es por 1, la base al cuadrado, la base cubo. O sea, es 125. O sea, ese 125 es 1000 en base 5. ¿No? Ese 100 es 1000 en base 5. O sea, lo único que nos faltaría es el 71 pasarlo a base 5. ¿71 es 241? ¿Cómo lo paso a base 5? Dividiendo, ¿no? Divisiones sucesivas. 71 entre 5, por ejemplo. ¿Sí? ¿A cuánto sería 71 entre 5? 7 entre 5 sería 1, sobrando 2. 21 entre 5, 4, sobrando 1. 14, lo divido entre 5. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar a 2, sobrando 4. Por eso que nos da 241. Ahí está. Ahí está la fracción. Y 241 en base 5 entre 1000 en base 5 nos da 0,241 en base 5. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 2, B vale 4 y C vale 1. A vale 2, B vale 4 y C vale 1. O sea, la suma sería 7. Y nos dice, Federico y su esposa celebrarán su boda de plata dentro de A más B más C años, o sea, dentro de 7 años. Entonces, si dentro de 7 años van a celebrar bodas de plata que son 25 años, ¿cuántos años de casado tienen? La resta, 18. Alternativa C. A ver, si hay preguntas, me dicen. No es nada difícil, pero sí hay que entender un poquito la teoría. ¿Alguna pregunta aquí? Todo claro, profesor. 8. Luego de convertir este número aval, este está en base 7, al sistema de base 8. Entonces yo tengo el número, está en base 7, y yo lo tengo que pasar de base 7 a base 8. ¿Cómo sería su fracción generatriz? Copio 21 en base 7 entre 100 en base 7, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Como es periodo, no, entre 100 no, porque es periodo puro. No parece, ¿no? El símbolo me parece que no, tal vez lo voy a agregar. Es una curva esa. Periodo, sí, no parecía. Periodo es, periodo. Ya, ahí está. Entonces, sería 21 en base 7, como es periodo, abajo dos cifras máximas, 66 en base 7. Ahora, ese 21 sería 2 por 7, 14, más 1, 15. Y abajo sería 7 al cuadrado menos 1, 48, ¿no? Se puede cancelar algo tercia, ¿no? 5 16avos. Y ahí me detengo un momento. Yo lo quiero pasar a base 8. Dice, al convertir el número al sistema de base 8, se obtiene un número aval cuya suma de cifras avales coincide con la cantidad de horas que falta para terminar el día. ¿Cómo lo paso de base 5 a base 8? De base 7 a base 8. Bueno, si estuviera en base 8, por ejemplo así, AB, a ver, si estuviera 0,AB en base 8, ¿no? Dice, se obtiene un número aval cuya suma de cifras avales coincide. Ah, ya. Lo que pasa es que si lo voy a convertir a base 8, acá el divisor primo es 2 a la cuarta. Y 2 sí es divisor de 8. Entonces en base 8 no me va a periodo puro, me va a dar exacto. Entonces yo tendría que convertir ese 16 a base 8. Pero 16 no es potencia de 8. Entonces, para que sea potencia 8, me haría falta multiplicar por 4 por 4. Para que sea potencia 8, multiplico por 4 por 4. Ahí está. Me daría 20 sobre 8 al cuadrado. Ahora sí, ese 8 al cuadrado es 100 en base 8. Y el 20 lo paso a base 8. ¿Cómo paso 20 a base 8? Divido entre 8. 20 entre 8, 2. 2 por 8, 16. ¿Sobrando cuánto? Sobrando 4. ¿Qué número es? 24.
Entonces sería 24 en base 8 entre 100 en base 8. ¿Eso cuánto es? Ese es 0,24 en base 8. Ya está el número en base 8. Facilísimo. Está el número en base 8. Entonces dice, la suma de sus cifras. ¿Cuál es la suma de sus cifras? 6. La suma de sus cifras dice que es la cantidad de horas que falta para terminar el día. O sea, faltan 6 horas para terminar el día. Entonces, son las 18 horas. ¿No? Alternativa C. A ver. Tome captura, pregunte. Si hay dudas, pregunte. ¿Han visto cómo estamos convirtiendo de una base a otra, no? Profe, ¿por qué son las 18 horas, profe? Dice que faltan 6 horas para terminar el día. El día tiene 24 horas. ¿No? Si faltan 6, es porque ya pasaron 18. 18. ¿Nada más? En el chat. Ya está. Siguiente. La cantidad de días que falta para que Tatiana celebre sus 15 años. Ajá. Dice que es la suma de la cantidad de cifras no periódicas y periódicas del número decimal generado por 15 factorial. Entonces, nosotros tenemos que pasarlo a forma, simplificarlo. Y para simplificarlo, tenemos que saber en 15 factorial, acá sí vamos a operar un poquito, 15 factorial viene a ser 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta el número 15. ¿Cuáles son sus divisores primos? 2, 3, 5, 7, 11 y 13. En 15 factorial solo hay un 13, solo hay un 11 y solo hay un 5, un 7. ¿Cuántos 5 hay? Hay 2, en 5 y en 10. Pero para saber la cantidad de números 2 o la cantidad de números 3, es fácil si dividimos. 15 entre 2 me da 7. 7 entre 2, 3. Solo cocientes, ¿ah? 3 entre 2, 1. Perdón. Sumo cocientes y me da 11. Ese 11 es la cantidad de veces que aparece el número 2. O sea, hay un 2 a la 11. Quiero saber cuántos números 3 divido entre 3. 15 entre 3, 5. 5 entre 3, 1. Sumo 6. Hay 6. Y el resto ya es 2, 1. O sea, ya tengo el número en forma canónica. Siempre es la cantidad de cocientes. ¿De acuerdo? Siempre es la cantidad de cocientes. Entonces, ahí está el número. El 14 por 30 a la cuarta ya lo he descompuesto. Entonces, una vez que está así, en forma canónica, simplificamos. Por ejemplo, yo tengo 2 a la 5 y 2 a la 11, que me da 2 a la 6, abajo. Vamos a simplificar, nos quedaría así. Ese 5 ya no se simplifica con nadie. Pregunta, miren, ya llegamos hasta ahí. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? Al ojo, no periódicas. 6. 6, por el exponente. El exponente de 2. 6 cifras no periódicas. Ahí está. Y para las, perdón. Y para las periódicas nos fijamos en los otros números. El 3 genera 1, el 11 genera 2, el 7 genera 6 y el 13 genera 6. Mínimo o múltiplo, 6. Entonces tiene 6 cifras periódicas. Nivel 2, nivel 6, 6. Y nos decía que la cantidad de años que faltan viene a ser la suma, 12. Sí, entonces todavía dentro de 12 años celebrará su quinceañero. Alternativa A. ¿Sí? A ver, tómenle captura rapidito nomás, nos falta un problemita. Profe, Dime, ¿podría dime. volver a repetir la parte de 15 factorial? No entendí bien. Lo único que hay que hacer es determinar cuántos números 2 hay. Entonces, el método es divisiones. 15 entre 2, 7. 7 entre 2, 3. 3 entre 2, 1. Sumo los cocientes. 7 más 3 más 1, 11. Hay 11 número 2. Lo mismo hago con números 3, lo mismo hago con números 5. ¿Sí? Es de la manera. En cada uno de los factores primos. Último. Ya se nos acabó el tiempo. Rapidito. Dice, mi NI de la forma... parece difícil. Coincide con el numeral que forma la cifra un periodo decimal puro de MIDI. Es que tiene 8 cifras. Y por ser número de MIDI,
nosotros podíamos partirla por la mitad y, por ejemplo, si yo sumo A con B, me da 9. Si yo sumo B menos 1 con A más 1, me da 9. Siempre la suma 2 a 2 me da 9. E y 2 suman 9. A más B vale 9. E y 2 suman 9. ¿No? Entonces, A menos 2 más E menos B, 9. Y yo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. De ahí salen los valores de A y B. A vale 7 y B vale 2. Con eso ya tengo todo el número, ¿no? Esa es la clave. A7, B más 1, como B vale 2, B más 1, 3. Como A vale 7, A menos 1, 6 y así. Ahí está todo. ¿Ya? ¿Sí? Nos pedían suma de cifras, ahí les va a salir 29. Les voy a mostrar las claves y ya con eso estaríamos terminando. ¿Sí? Entonces siempre en el número de MIDI, cada uno parte por la mitad. Una cifra con la respectiva cifra en la otra parte siempre suman 9. Muy bien, chicos. Espero, yo sé que es acelerado, a veces no me da tiempo de atender todas las consultas, pero hay que tratar de terminar en el plazo establecido. Espero que haya quedado claro el tema de fracciones y ya conmigo será hasta el próximo viernes. Me tengo que despedir ya porque tengo que cortar esta clase. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, Muchas profesor. gracias. Flor, Chao. gracias. Hasta No se olviden luego. que queda la grabación. A ver, si es Gracias, que quieren profe. volver a ver, ahí está la grabación. Chao, chao.